Pues hoy es un día precioso, nos acompaña el tiempo y nos acompaña, por supuesto, la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, a este gran evento que comienza hoy, que llevamos bastante tiempo ya preparando. La pandemia nos lo hizo un poco más difícil, pero al final lo hemos logrado y somos muy felices por contar contigo hoy aquí en este Congreso de Lengua e Identidad, Variación Lingüística e Igualdad Social. Querida Lola, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Richard, a todo el equipo del Instituto Cervantes de Nueva York, a toda la dirección académica del Cervantes, y enhorabuena por esta preciosa actividad, este prometedor congreso sobre lengua, sociedad e igualdad social, que son temas interesantísimos, sin duda. Pero además, tengo que confesar que vienes aquí en calidad de varias cosas. Te hemos exprimido un poco, porque claro, si acabas de recibir la medalla de la ciudad de Sevilla y también el premio de Libres de periodismo y todos los premios que has recibido últimamente, pues porque dijimos, ya que la traemos aquí, vamos a intentar explotarla un poco. Y vienes en calidad de dos cosas concretamente. No solo eres una de las plenaristas, que ahora nos contarás más o menos sobre lo que vas a hablar, sin desvelarlo todo, porque todavía sales al escenario en breve, bueno, en realidad mañana, pero también vienes como comisaria intelectual de una exposición espectacular que quedará abierta hasta septiembre para tu información y que la hemos hecho pues con muchísimo cariño, siguiendo instrucciones desde España. Íbamos siguiendo a rajatabla todas las instrucciones que nos decían los diseñadores y nuestra curadora Lola Pons. Entonces vamos a empezar por la exposición, por ejemplo. Pues sí, gracias a vuestra invitación, soy la comisaria de la exposición La lengua en la calle, 400 años de paisaje lingüístico, una exposición en la que nos planteamos cómo eran los mensajes, los signos escritos que se veían en los lugares públicos españoles hasta 1900. O sea, qué anuncios comerciales, qué graffiti, qué escritos incluso insultantes había en las calles escritos en español hasta esa época. No solo por una cuestión de curiosidad, de ver cómo era la calle y su alfabetización hasta 1900, sino también para ver cómo se interrelacionaba la alfabetización urbana con una sociedad que desgraciadamente era mayoritariamente analfabeta. Y de eso trata esa exposición de 400 años de paisaje lingüístico. Qué bien. Y yo que ya he podido atisbar un poco, porque hemos estado en el montaje desde el principio, ¿cómo has clasificado? ¿Qué organización tiene los materiales? Primero, ¿ha sido difícil conseguirlos? Punto número uno. Y pregunta número dos, ¿cómo están ordenados o clasificados? Sí, estos son documentos muy difíciles de conseguir. Una pequeña parte son fotografías, bien fotografías actuales de signos que se preservan todavía hoy. Pensemos en una inscripción en una puerta de una iglesia, alguna fotografía antigua de la primera fotografía urbana española que retrata a lo mejor un paisaje de Madrid o un paisaje de Barcelona donde se ven anuncios de tiendas, pero eso es una pequeña parte de la exposición. La otra parte son documentos antiguos. ¿Qué ocurre? Que cosas como anuncios de tiendas, carteles publicitarios de cuestiones de ocio, o sea, teatro, toros, hípica, todo eso se pensaba para que fuera efímero, no se guardaba. Solo se guardaba si entraba en una causa judicial, porque alguien se denuncia, porque ha habido una estafa o algo, ¿no? Ha sido muy complicado conseguir esa documentación. Por ejemplo, lo que tenemos de pasquines, de esos escritos en los que alguien insulta a otro, lo tenemos porque ha habido una denuncia, si no, eso pues, se arranca y se pierde, ¿no? Después de que hemos coleccionado todos esos documentos, los hemos reproducido aquí y los hemos ordenado, para que veamos cómo, por ejemplo, en primer lugar se divertía la gente. Los primeros son carteles donde se anuncian justas entre caballeros, peleas de lanza, pero después también toros, hípicas, circos, espectáculos engañosos perseguidos por la Inquisición, lo que hoy llamaríamos magia. También signos comerciales. Aquí se puede ver una reproducción del que fue el primer anuncio publicitario que se conserva en español. Carteles institucionales, bandos oficiales, pregones de iglesia, y también hay un muro un poco particular que es el muro construido, como lo llamo, que es el muro donde ponemos cómo nosotros como ciudadanos nos hemos relacionado con el paisaje lingüístico. Todas las veces que lo hemos usado para reclamar al gobierno, para insultar al vecino, y de qué manera, y esto es interesante también pensarlo, eso se hacía en una sociedad que no sabía leer, pero claro, que eso tenía un efecto sobre esa sociedad.
Y ahora, no te voy a meter o poner en el brete de decirte como madre cuál es tu hijo favorito, pero como historiadora de la lengua, ¿cuál es tu documento favorito? Para mí, el favorito es un pasquín donde se insulta a un empresario llamado Durango, que era un empresario de harinas de Valladolid del siglo XVII. Bueno, pues lo siento por el pobre Durango, pero le pusieron un cartel que era "Muera Durango", y la picotera de su mujer, o sea, picotera charlatana, ¿no? "Muera Durango y la picotera de su mujer, que nos tiene sin granos que comer". Y rima para que la gente retuviese ese estribillo y lo dijese en las calles, y aunque no supieran leer, la gente supiera ese insulto. Y esa fue una cadena de pasquines, de escritos insultantes contra el bueno o el malo de Francisco Durango. Fue una enorme causa judicial. Yo, que he tenido la suerte de verlo, puedo decir a todo el mundo que es una maravilla, y podrán apreciarlo y verlo hasta septiembre en el Instituto Cervantes de Nueva York, en la 200, en el 11 este de la calle 49, aquí en Manhattan. Y ahora vamos a la segunda pregunta. Hablemos de tu ponencia plenaria, porque claro, como sabes, las 3 plenarias que tenemos, que conforman parte del Congreso, una representa el pasado, otra el presente y otra el futuro. Realmente el pasado, que se extiende casi hasta el presente, pero ¿puedes hablarnos de tu ponencia, que es la que representa el pasado de la lengua? Sí, en mi ponencia hablaré de historia de la lengua española, a través de los documentos. No vamos a hablar tanto de fenómenos lingüísticos a lo largo de la historia, pero sí de textos y hablantes a lo largo de la historia. Voy a hacer una especial consideración sobre las minorías, sabiendo que la minoría para la historia de la lengua es la mayoría. Quiero decir, la minoría es aquel grupo de personas que escribe muy poco, las personas incultas cuya lengua conocemos muy mal porque no escriben. Pero esa minoría en el fondo era mayoritaria, porque representaba la masa de la población. Y me gustaría explicar, y ojalá que sea capaz de conseguirlo, explicar cómo esa minoría, aunque fuese iletrada o poco alfabetizada, estaba también muy influida por la lengua estándar, por la lengua culta, y también esa lengua culta estaba influida por la lengua de las minorías. Quiero decir, no eran 2 grupos de hablantes distintos. Esto es interesante para que veamos en la historia del español cómo se relacionan todos los sectores socioculturales, los más formados y los menos formados, como todos ellos han conformado esto que hablamos tú y yo ahora. ¿Y tú consideras que se puede apreciar algún tipo de correlación entre la manera de escribir de las minorías de entonces con las minorías de ahora? Porque no sé siquiera si el concepto de minoría ha variado mucho también. Sí, bueno, en parte hay fenómenos, digamos, universales que tienen que ver más bien con el manejo imperito del código gráfico, que se repiten hoy. O sea, quien hoy sabe escribir mal comete los mismos errores que quienes sabían escribir mal en el siglo XVI. Errores que están muy descritos, por ejemplo, eso que llamamos la hiposegmentación, que es unir cadenas de palabras. Esto nos puede parecer una cosa de gente iletrada, etcétera, pero es muy interesante porque normalmente uno escribe tal como habla, y cuando alguien escribe las palabras sin separar entre sí, es porque las pronuncia como las pronunciamos en el discurso, completamente ligadas. Sí, hay un cierto parecido entre las minorías de antes y las de hoy. Pues muchas gracias, Lola, es un placer escucharte, y para aquellos que no puedan estar aquí mañana a las 9 de la mañana, mañana sábado, día 4 de junio, pues tendrán que verlo en nuestros canales de YouTube más adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Nueva York. Gracias a ti, Richard, felicidades por esta organización.